Muy bien, vamos a ver ahora el tema de los callos, por ejemplo, y otras afecciones que podemos tener en nuestra piel. Bueno, los callos son engrosamientos duros de la piel en los dedos de los pies, de las manos, etcétera. Las causas normalmente son debidas a los zapatos demasiado ajustados o el roce de alguna parte del cuerpo. Ya sabéis que las personas que se dedican, o los hombres que se dedican a trabajar con picos, con palas, en la agricultura, etcétera, ¿no? En estos trabajos duros, pues se les ponen las manos con callos. O sea, y ahí podemos ver o distinguir a una persona que trabaja en estos oficios duros, ¿no? Los callos, pues bueno, pues no tienen ningún problema, simplemente es en cuanto a la estética, ¿verdad? Después hay otras situaciones que se pueden dar en nuestra piel y ese es el caso de los eczemas. Un eczema es una afección que no es contagiosa. Se da en la piel, en la epidermis. Y se caracteriza porque salen pústulas o costras. La presencia de lesiones en la piel conlleva a un riesgo mayor de infecciones, sobre todo porque la picazón que produce determina que la persona afectada sienta la necesidad de rascarse, lo que origina zonas desprovistas de piel. Y como la piel es una protectora, al no haber piel, pues ya está el camino libre para que lleguen los hongos, o las bacterias, o los virus, o los parásitos y se instalen ahí con más facilidad. Los eczemas, bueno, pues generalmente presentan un carácter seco y enrojecido, pero existen casos en que se produce eczemas con presencia de líquidos. Aparecen normalmente en los codos, detrás de las rodillas, en las manos, en los pies, y afectan a muchos niños menores de 3 años, pero puede ocurrir a cualquier persona y en cualquier edad. Los síntomas son picor, ampollas, placas en la piel que aparecen y desaparecen, costras, textura de la piel semejante al cuero, mayor ennegrecimiento o blanqueamiento de ciertas zonas de la piel, etcétera, etcétera. Las causas, pues desde alergias a ciertas sustancias, bien por contacto o por ingestión, pueden producir reacciones en la piel, una alimentación inadecuada, bebidas alcohólicas, las pastas, el chocolate, por ejemplo. Hay personas que, por ejemplo, los fritos les producen eczemas y alergia a cualquier alimento. También el calor excesivo, junto con la utilización de ciertas prendas muy ajustadas, puede ser la causa de eczemas o sarpullidos en la piel. ¿De acuerdo? Es importante que cuando tengamos alguno de estos problemas, pues intentar solucionarlo lo antes posible, antes de que se extienda más, porque muchas veces ese picor nos rascamos, nos hacemos más daño y pues eso se puede infectar más y más y más, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora el herpes, ¿no? Porque el herpes es una enfermedad de la piel que está caracterizada por la aparición reiterada en ciertos lugares del cuerpo como las mejillas, las nalgas, los labios, la vulva, el pene, los muslos, etc., de unas ampollas pequeñas que al romperse producen costras. Los herpes son producidos por virus que se mantienen latentes en las células nerviosas, por lo que el organismo no puede eliminarlos completamente, produciendo enfermedades crónicas recurrentes. Es decir, que alternan periodos de enfermedad con periodos inactivos. Se denomina primera infección cuando aparece por primera vez. Las infecciones siguientes, recurrentes o brotes, se producen cuando la enfermedad vuelve a aparecer después de una frecuencia variable de estar inactivo. Es el periodo de latencia. La frecuencia de los brotes de cualquier herpes es muy impredecible. Hay un porcentaje muy alto de personas que no muestran brotes. Otras los tienen muy seguidos y algunos de tanto en tanto. Entre los factores que parecen desencadenar
estas nuevas apariciones tenemos pues desde la tensión emocional, el no dormir bien, el cansancio, enfermedades debilitantes generalmente de tipo infeccioso, inmunológico o metabólico, exposición prolongada a los rayos del sol, la menstruación, fiebre, bebidas alcohólicas, alimentos, etc. Bueno, hay varios tipos de herpes. El herpes labial, que es producido por el herpes virus simple tipo 1, produce ampollas en los labios, cara, boca, nariz y orejas. Es una enfermedad crónica e infecciosa producida por un virus que habita en los nervios faciales, en los nervios de la cara. Vive ahí. Está el herpes genital, es uno producido tanto por herpes virus simple tipo 1 como el del tipo 2, siendo este el que produce un 90% de las infecciones. Es un tipo de herpes que se transmite por contacto sexual y tiene cada vez un grado más alto de infección entre la población joven. Luego está el herpes zóster, que está causado por el virus de la varicela. Si bien la enfermedad fue combatida en la infancia, el virus permanece latente en las células nerviosas y aprovecha los momentos en que el organismo presenta bajas defensas para reproducirse. Los resfriados, las gripes, momentos de tensión emocional, etc. Bueno, las causas del herpes labial y genital son la infección del organismo por el virus herpes simplex y el herpes zóster, por el virus herpes zóster. Estos virus son muy contagiosos y transmiten la enfermedad de una persona enferma a otra que no lo está. En el caso del herpes labial, el virus permanece latente en las células nerviosas de la cara y una vez se activa produce llagas en la zona de la boca. El herpes genital aparece en los genitales, en el pene o alrededor y también en el ano del hombre, en la vagina, el cuello del útero, en el ano de la mujer, y se forman granos que se transforman en ampollas y estas a su vez revientan y producen costras. El herpes se puede contagiar fácilmente a través de besos, de caricias, de contacto con la piel. Fijaros cómo se puede contagiar de sencillo. Las relaciones sexuales, por supuesto, son una de las causas principales de contagio. El contagio, bueno, pues se puede dar pues entre cualquier persona y a cualquier edad. Las infecciones por estos tipos de herpes se producen no solo cuando hay presencia de granos o ampollas o heridas abiertas, sino cuando el individuo está infectado, muchas veces sin saberlo. Esta es la causa por la cual estos virus se van expandiendo más cada día. Las relaciones sexuales permiten el contagio, además a través de, bueno, pues del sexo, pues como digo, en cualquier edad, ¿no? En cuanto al herpes zóster, se trata en realidad de un virus oportunista que aprovecha los problemas de inmunidad para realizar su ataque. En este sentido, no se considera propiamente una enfermedad contagiosa en la mayoría de los casos, excepto en aquellos que no han tenido el contacto con el virus de la varicela cuando eran jóvenes. La prevención en este tipo de enfermedades es muy difícil porque el contagio se puede producir sin que el transmisor manifieste signos visibles de la enfermedad. A pesar de esto, el contagio es más fácil cuando existan ampollas o heridas, en cuyo caso se debe evitar. Dado que la transmisión sexual es la forma más normal del contagio del herpes genital, lo más prudente es la utilización del preservativo cuando no se tenga suficiente conocimiento de la pareja. Se deberá evitar mantener relaciones sexuales cuando haya muestras evidentes de la enfermedad. Las personas con graves problemas de inmunidad, como los que se someten a terapias, por ejemplo, o mujeres embarazadas, deberán evitar el contacto con personas que presenten signos de la enfermedad. Se aconseja que aquellas mujeres que tengan que dar a luz, en caso de tener episodios activos de herpes genital, lo hagan en forma de cesárea para evitar la transmisión de la enfermedad al bebé. Los herpes, bueno, pues están ahí, es un problema que se da, se da bastante por desconocimiento y sobre todo es por desconocimiento, ¿no?
pero también hay que tomar precauciones, sobre todo pues las personas que son principalmente más jóvenes, ¿no? Después, más problemas que podemos tener en los pies, bueno, en la piel, son las picaduras, por ejemplo. Bueno, pues ya sabemos que normalmente pues llegan las épocas en que los mosquitos pues nos atacan y entonces, bueno, pues produce una reacción cuando nos ha atacado, cuando nos ha picado el insecto o el bicho que sea. Y bueno, pues ahí tenemos que aplicarnos, por ejemplo, para las picaduras, mi consejo es aplicar, por ejemplo, ajo. Aplicar ajo o aplicar, por ejemplo, el espliego. Para las picaduras de avispas, abejas y otros insectos, pues mira, es el ajo, el espliego y el perejil. Aplicar sobre la picadura el zumo de la planta fresca del perejil. Sí, así es, ¿no? Luego también hay veces que tenemos picores, ¿no? Picores, o también se llama prurito. Pues eso nos impulsa a rascarnos. Pueden ser muy variados los tipos de picor, desde alguna de las enfermedades de la piel, hasta puede ser por falta de higiene, calor excesivo, sudor, etc. Bueno, en principio simplemente es picor y bueno, tenemos que aliviarlo de alguna manera, pero procurar no rascarnos porque vamos a destruir la capa protectora de la piel y entonces vamos a dejar la puerta abierta a que los gérmenes se apoderen de esa zona y nos infecten. Luego, fijaros, por ejemplo, dentro de estos bichitos o insectos o parásitos, los piojos son insectos que no tienen alas, son parásitos, viven en el cuerpo de los mamíferos, entre ellos entre nosotros, los hombres, y la infestación por piojos se conoce como pediculosis. Bueno, tenemos varios tipos de piojos. Están los piojos de la cabeza, que viven en la cabeza, en el cabello, donde ponen sus huevos, las liendres, y se alimentan de la sangre humana a través de su boca. Es una boca chupadora y perforadora. Eso es lo que origina el picor. Cuando nos están picando, cuando nos están perforando, notamos ese picor y nos rascamos. Al rascarnos, erosionamos la piel y podemos sufrir contagios infecciosos por bacterias, virus, hongos, etc. ¿Vale? Luego está el piojo del cuerpo. Es otra subespecie del piojo humano que vive en el cuerpo de la persona infectada. Pone los huevos en las ropas. Luego están las ladillas. Es otro tipo de piojo que vive en el vello púbico. También produce un intenso picor en la zona genital. Bueno, dentro de ellos, bueno, pues hay diferentes animalillos. Bueno, por ejemplo, está la sarna. Es una enfermedad contagiosa de la piel causada por los conductos que construye debajo de la piel el parásito, un ácaro, que es el de la sarna, y produce picor extremo en los dedos, axilas, muñecas, codos, órganos genitales, acentuación del dolor durante la noche y al meterse en la cama, y las causas son parasitovíricas, una poca limpieza personal que favorece la implantación de este parásito. Luego tenemos, por ejemplo, bueno, pues hemos oído muchas veces hablar acerca de las garrapatas, ¿no? Son arándidos, son arañas, están dentro del grupo de las arañas. Viven, son parásitos de la piel de muchos animales, ¿no? Y de los hombres también, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen una boca en forma como de, vamos a llamarlo como de trompeta, que es capaz de perforar la piel y chupar la sangre. Son capaces de transmitir numerosas enfermedades a través de su saliva o sus deposiciones. Y entonces la picadura es responsable de la aparición de determinadas enfermedades. Por ejemplo, la fiebre de las montañas rocosas.
Es una enfermedad caracterizada por fiebre, dolores musculares, problemas de coordinación o aparición de erupciones en la piel, en principio en los talones o en las muñecas. También en casos más graves puede producir infecciones sanguíneas, meningitis o shock. Luego está la enfermedad de Lyme. Es una infección causada también por las garrapatas que puede producir desde unas simples molestias en la zona donde nos pica, que siempre vamos a ver como que tiene una forma como de anillo, hasta complicaciones articulares o cardíacas más importantes. ¿De acuerdo? La infección puede darse al cabo de unos pocos días después de la mordedura o hasta un mes después. Luego está la fiebre de la mosca de los conejos. Es una enfermedad producida por una bacteria que poseen algunos animales salvajes como ratones o ardillas y que es transmitida por la picadura de las garrapatas infectadas con su sangre. Produce rigidez en los músculos y articulaciones, fiebre, hinchazón de los ganglios linfáticos, etc. Hay dos tipos de garrapatas. Las garrapatas duras se consideran las auténticas garrapatas. Su cuerpo está protegido como de un caparazón. Y luego están las garrapatas blandas, que no poseen caparazón. Vamos a ver. Las garrapatas viven entre la vegetación, por lo que en las excursiones al campo libre, especialmente cuando nos tumbamos en la hierba o nos sentamos en el suelo, propician el contacto. Hay que ser prudentes en adoptar las medidas de prevención más adecuadas. Entre estas, vamos a ver algunas. Hay que inspeccionar el terreno para comprobar si hay garrapatas. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo hacemos? Esto se puede hacer arrastrando un pañuelo blanco entre la hierba y mirar con detenimiento si hay alguna pequeña garrapata enganchada. En caso de duda, abandonamos el lugar. Las garrapatas auténticas miden unos 3 milímetros y pueden distinguirse a simple vista. Otras garrapatas son más pequeñas y difíciles de ver. También lo que tenemos que hacer es utilizar botas o zapatos que sean cerrados en vez de sandalias. También lo que es la boca del pantalón, meterla dentro de la bota. Utilizar mangas de camisa, que sean largas. Utilizar sombrero, si se está debajo de árboles, para que las que puedan estar sobre ellos no caigan sobre el pelo. Hay que evitar sentarse en la hierba o en el suelo. Si es necesario, colocar un mantel o una manta en el mismo lugar y sentarnos. Tenemos que mirarnos bien la ropa después cuando nos levantamos. Y al llegar a casa, pues lavamos la ropa. Hay que inspeccionar bien el cuerpo, especialmente los niños. Las garrapatas se suelen adherir en las ingles y en lo que es en el nacimiento del cuero cabelludo, aunque pueden estar en cualquier parte del cuerpo. Ya sabéis que las mascotas, los perros, los gatos, pueden ser portadores de garrapatas y entonces pues tenemos que estar pendientes de tenerlos limpios porque se pueden transmitir a nuestro cuerpo o al de nuestros familiares. Yo quería comentar algún remedio para eliminar las garrapatas. Aunque existen remedios populares para desenganchar las garrapatas, utilizar el calor, aplicarles aceite, vaselina o esmalte de uñas para que no puedan respirar y se suelten, ¿no? Etcétera. Lo más prudente, cuando la garrapata se encuentra bien enganchada al cuerpo, es realizar una visita al médico para que extraiga la misma de la manera más fácil posible y aplique algún tipo de antibiótico como medida preventiva de una posible infección. Si la garrapata no se encuentra demasiado anclada en la piel, puede extraerse utilizando unas pinzas. Esto se hará con mucho cuidado, evitando apretar el cuerpo de la misma demasiado. Cuando una garrapata es extraída bruscamente, parte de su cuerpo puede permanecer dentro, lo que resulta responsable de numerosas infecciones. Igualmente, si se aprieta mucho su cuerpo, parte de sus jugos vitales, infectados, pueden pasar a nuestro organismo. Después de la extracción de una garrapata es necesario lavar bien la mordedura con agua y jabón y aplicar algún desinfectante. Por ejemplo, el alcohol, ¿vale? Y si no tenemos alcohol
bueno, pues si no hay alcohol, pues a lo mejor no tenemos alcohol a mano, bueno, pues podemos aplicar pues algún tipo de desinfectante que podamos tener. Eso ya es una cosa que, principalmente, lavarlo bien. No tocar las garrapatas con los dedos, puesto que pueden transmitir bacterias que nos pueden infectar. Es muy importante que tengamos todas estas cosas en cuenta porque, claro, depende el que nos tener estos problemillas, ¿no? Luego, existen parásitos en la piel. Hemos visto los parásitos en la piel, como son los piojos de la cabeza, del cuerpo, las ladillas, la sarna, las garrapatas. Está también otro que es el ácaro de las gallinas. Son parásitos que infestan las aves, principalmente las gallinas y otros mamíferos, incluso al hombre. Después están los gusanos que pueden encontrarse, bueno, pues en los alimentos mismos que comemos. Hay gusanos que son más finos, hay más pequeños, hay algunos que son como hilos, que son propios de los perros y otros animales. Viven en el intestino, se alimentan de la sangre. Los humanos nos podemos infectar a través de los alimentos. Y luego tenemos, pues, a los parásitos intestinales. Los parásitos intestinales, los gusanos intestinales, que son organismos parásitos, viven en el interior de nuestro cuerpo y pueden producir, además de molestias, daños más o menos graves para la salud de la persona que los posee. Existen muchos organismos que pueden parasitar al hombre. Se instalan en el intestino o en otras partes del cuerpo. Vamos a ver los principales. Están los gusanos redondos, son los llamados vulgarmente como gusanos intestinales. Se llaman, el nombre técnico es oxiuros. Luego están otros que son los gusanos en forma de cinta o son planos. Ahí están las tenias o las solitarias. Y luego hay otros gusanos que son los tremátodos, que son gusanos planos que habitan fundamentalmente en zonas de Asia. Los síntomas son desde picor, anemia, diarrea, molestias en el exterior del ano, ¿sí?, en la parte de fuera, falta de crecimiento. Y las causas son ingestión de aguas o alimentos contaminados, contacto con las larvas que pueden penetrar a través de la piel. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos dónde juegan y si están descalzos. O también podemos ingerir los huevos o las larvas. Bueno, pues los gusanos intestinales contribuyen a un problema poco importante en los países desarrollados porque su rápido tratamiento consigue erradicarlos fácilmente. En países en vías de desarrollo, la presencia de abundantes parásitos intestinales junto con una alimentación deficiente conlleva un problema de debilidad crónica, especialmente en los niños, que constituyen la parte de la población más afectada. Bueno, pues ante la presencia de indicios que presuponen una posible existencia de parásitos en el organismo, pues resulta conveniente una visita a un especialista para un tratamiento lo más adecuado posible, ¿no? Recordar que hay que tomar unas medidas en cuanto a higiene, pues para evitar estos problemas. Entonces vamos a ver un poco las tenias, ¿no? Las tenias es un tema muy interesante porque, mirad, las tenias ya sabemos, los que lo sepáis, hay personas que no lo saben, son gusanos intestinales cuya longitud oscila desde unos milímetros hasta 9 metros. 9 metros pueden tener. Viven en el intestino de ciertos mamíferos, entre ellos el hombre. Las tenias viven parásitas alimentándose en el intestino delgado y poseen una cabeza con unos ganchos que se adhieren a la pared del intestino y un cuerpo alargado y plano formado por diferentes anillos que son expulsados al exterior cuando se va al baño. Cada anillo produce huevos por sí mismo. Cuando alguna víctima ingiere los huevos, las larvas eclosionan en el intestino. Las larvas nacidas se enquistan en algún órgano del cuerpo y esta enquistación puede realizarse en órganos vitales produciendo graves alteraciones. Hay varios tipos de tenias,
La solitaria es una especie de tenia propia de la carne de los cerdos y se encuentra muy extendida en muchísimos países, ¿no? Se trata de un gusano intestinal plano de entre 2 y 5 metros que utiliza el hombre como, bueno, pues se queda ahí viviendo y divinamente se queda ahí, ¿no? Es responsable de infecciones, la teniasis y cistercosis, ¿no? Se produce al comer carne infectada cruda cuando las larvas enquistadas en la carne pues eclosionan en el intestino y producen nuevas solitarias. O cuando se ingieren los huevos. Hay otros tipos de tenias, está la tenia de las vacas, bueno, pues es propia del ganado vacuno y al ingerir la carne se desarrolla la tenia en el intestino humano. Está la tenia del pescado. Este tipo de parásito es muy habitual en personas de países que comen carne cruda. Esta tenia vive en peces de agua dulce y es responsable de una enfermedad que se conoce como infección por tenia del pez. Luego está la tenia del perro, que bueno, pues está desde los perros, los lobos, los chacales y algunos otros animales como el búfalo o el cerdo. Los humanos se infectan al comer carne cruda y producen quistes en órganos como en el hígado y los pulmones. Los síntomas. Normalmente la infección por tenias no presenta síntomas. Cuando se produce autoinfección con la solitaria o cistercosis, los posibles quistes ocasionados en el cerebro producen convulsiones. Más raramente se produce en algunos pacientes dolor de vientre, diarrea o cuando la tenia se sitúa en el yeyuno, bueno, en una parte del intestino, puede producir deficiencia de vitamina B12 con la aparición de la anemia. La causa, pues principalmente es eso, es la ingestión de alimentos contaminados y el contacto con personas que están infectadas. Entonces vamos a ver cómo podemos eliminar las tenias, ¿no? Vamos a ver. Existen tratamientos que son muy eficaces para eliminar las tenias, de origen, por ejemplo, fármacos, pero también los hay de origen natural. Por ejemplo, la calabaza. Las semillas de calabaza, por su contenido en unas determinadas sustancias, pueden expulsar la tenia. Hay que machacar 50 gramos de semillas de calabaza peladas, añadir medio vaso de agua y un par de cucharadas de miel. Se remueve bien hasta formar una pasta. Hay que ayunar 12 horas. Se ingiere la pasta y al cabo de 5 horas ingerir un par de cucharadas de aceite de ricino. Se puede aplicar de nuevo el tratamiento si la primera vez pues no resulta eficaz. El ajo, sí. Pues los componentes del ajo pueden ser útiles para eliminar las tenias. Hay que realizar una lavativa con el líquido resultante de la decocción durante 15 minutos de 3 gramos de dientes de ajo por litro de agua. El aceite de nogal se ha utilizado para expulsar tenias. En la comida de la noche se alinea un plato de patatas hervidas con 60 gramos de aceite de nogal. Estos son algunos consejos así, bueno, pues naturales, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo eliminar las lombrices intestinales? Bueno, para las lombrices intestinales, pues lo que haríamos sería similar. El mismo tratamiento. Calabaza, ajo y el nogal. Como vemos, bueno, pues son unas maneras pues naturales de atacar este problema, ¿no? Lo que sí es importante es mantener tenemos que estar alerta, ¿no? De lo que vayamos a comer, de lo que vayamos a beber, dónde lo comemos, dónde lo bebemos, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Y recordarlo.